Nos ubicamos, por favor, hermanos, en Mateo capítulo 6. Continuamos con nuestra exposición al Padre Nuestro. En esta ocasión veremos la tercera petición: hágase tu voluntad. Mateo capítulo 6, por favor, síganme en la lectura. Leamos el versículo 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es la tercera petición del Padre Nuestro, la última referente a la prioridad que habíamos estado hablando en cuanto a las oraciones que debemos dirigir a nuestro Señor. Dijimos que el Padre Nuestro está dividido en dos partes: las tres primeras peticiones referentes a Él y su gloria, y las últimas cuatro referentes a nuestras necesidades prácticas en la tierra. Habíamos hablado de que la primera petición es que su nombre sea santificado, que en esa petición queremos decir que su nombre, que Él, su persona, sea reconocido, reverenciado, atesorado y temido tal como Él se revela en las Escrituras. También hablábamos que la segunda petición es: venga tu reino. Aquel reino que empezó a revelar desde Génesis, comenzando el Génesis, y que en el Jesucristo, quien lo inauguró en esta era, nosotros a través del Evangelio expandemos ese reino. Que el Nuevo Testamento se enfoca en describir que vino en dos etapas. Una, primeramente, en la gracia de Dios, gobernando los corazones de las personas, dándole misericordia a sus enemigos humanos y obviamente atestando un golpe mortal sobre sus enemigos espirituales, pero que no se confía en los seres humanos. Él promete su segunda venida y en este caso no tendrá compasión por aquellos que no quisieron que Él gobernara sobre ellos. La tercera petición que nos corresponde es: hágase tu voluntad. ¿Qué tenía en mente nuestro Señor Jesús cuando nos enseña a pedir para que se haga la voluntad del Señor? Eso es lo que con la ayuda de Él vamos a estar entendiendo en el día de hoy. Una de las cosas que aprendemos cuando somos traídos a la gracia de nuestro Señor es que comenzamos a conocer al verdadero y único Dios. Nos comenzamos a percatar de que Él es más grande de lo que nosotros creíamos y creemos. Que Él es más grande de lo que nosotros nos imaginábamos y nos imaginamos. Una de las cosas que comenzamos a comprender al conocer a nuestro Dios verdaderamente a través del Evangelio de su Hijo es que Él es inconmensurable. Nosotros no lo podemos abarcar. Nuestra mente no lo puede comprender exhaustivamente. Lo comprendemos verdaderamente, pero no exhaustivamente. Nuestra mente, nos damos cuenta rápidamente que nuestra mente es finita y que Él es infinito. La mente finita no puede abarcar lo que es infinito. Lo finito no puede medir a lo infinito. Por eso decimos que Él es inconmensurable. Ese Dios que conocemos verdaderamente nos asombra y nos maravilla. Ese es el Dios que usted conoce, porque si no lo es, usted tiene un ídolo y no al verdadero Dios. Si usted en sus meditaciones sobre Dios no queda maravillado, déjeme decirle, usted no tiene o no conoce al verdadero Dios, usted tiene un ídolo. Ese maravilloso Dios que venimos comprendiendo, ese gran Dios, subsiste en una forma extraña para nuestra manera de pensar. Él subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.
como ese Dios es tan grande, ese Dios es tan majestuoso, trascendente, profundo, y es un misterio también su esencia, que no puede ser comprendida por nadie sino solamente por Él mismo, y nosotros solo podemos conocer lo que Él nos revela sobre sí. Y al entender entonces esa majestuosidad del Altísimo, no nos debe sorprender entonces lo que vamos a entender o reconocer hoy sobre lo que procede de esa esencia divina y lo que los teólogos han llamado el decreto de Dios o la voluntad secreta de Dios. Para entender la petición, hágase tu voluntad, es necesario entonces comprender lo que procede de la esencia divina, del Dios majestuoso trino que se revela en la palabra del Señor y que la Biblia y los teólogos establecieron como la voluntad secreta de Dios o el decreto de Dios. El Dios entonces que subsiste en la Trinidad, se nos enseña en la Biblia, siempre ha tenido un plan. Ese plan es un plan eterno, un plan para ejecutarlo Él mismo con relación a las criaturas que Él hizo. Ese plan eterno siempre ha estado en la mente de Dios y se ha revelado a las criaturas, en las sagradas Escrituras. Ese plan lo llamamos decreto o voluntad secreta de Dios. Es ese plan eterno. Recordemos, entendiendo de que en Dios no hay aprendizaje. Él no aprende a medida que pasa el tiempo. En Dios no profundiza el conocimiento, Él tiene todo el conocimiento. En Dios no hay secuencia, en Dios no hay sucesión, en Dios no hay movimiento, en Dios todo es completo, todo es perfecto, siempre es presente. Esa esencia divina tiene un plan que para Él revelarnos nos habla en términos humanos para que lo entendamos. En las Escrituras, Dios nos permite conocer ese plan en términos de razonamiento humano. Es decir, nos deja saber sus propósitos, pero rebaja su lenguaje para que nosotros lo podamos comprender. Tal cual un padre rebaja su manera de comunicarse con su bebé de meses. ¿Y cómo te comunicas con un bebé de meses que apenas balbucea? Uno balbucea también. Pero no porque es la forma de comunicarse del adulto, sino porque quiere comunicarle los cariños o lo que desea al bebé que balbucea. De esa manera, salvando las diferencias, Dios rebaja su lenguaje para hablarnos en términos que los bebés entiendan. Nosotros, los humanos. Dios rebaja entonces y nos deja saber en su palabra lo que nosotros en nuestros términos podemos llamar el consejo eterno de redención. ¿Qué es el consejo eterno de redención? Que las tres personas de la Trinidad se reunieron para deliberar. Estoy hablando en términos humanos, ¿sí? Para que nosotros podamos comprender. Las tres personas de la Trinidad se reunieron para deliberar, porque en Dios no hay deliberación, no hay aprendizaje. Él no dice, si hago esto, bueno, traería esto como consecuencia y después. No, en Dios no existe ese proceso lógico de razonamiento como sí en nosotros. Pero para que nosotros lo entendamos, se nos revela de esta manera. La Biblia nos deja ver que ese plan, ese consejo eterno de redención, la Trinidad se reunió y cada una de las personas asumió un rol en su plan de redención. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, en la forma en que el Hijo habla al Padre, precisamente presupone ese plan eterno entre ellos. Juan capítulo 17, versículo 5 al 8 lo dice de esta manera. Ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En este versículo vemos a la segunda persona de la Trinidad pidiéndole algo a la primera persona de la Trinidad, ¿con base en qué? En la relación que existía entre ellos. ¿Y dónde y cuándo existía esta relación? Dice el versículo 5, antes que el mundo fuese. Antes que el mundo existiera, el Hijo nos deja ver que tenía una relación y compartía una gloria con el Padre. Versículo 6. He manifestado tu nombre, tu persona, tu ser, eso lo hemos entendido, a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo me diste. Esa frase presupone que en ese plan hubo un acuerdo en el que el Padre tomó a unos hombres y se los dio al Hijo. Versículos 7 y 8. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. El versículo 7 y 8 también presupone que Jesús vino a la tierra como un guión. De hecho, él decía, mis palabras, siempre lo repetía, no son mías, sino que son las que me fueron dadas para yo comunicar. Ese guión fue dado a conocer. ¿Dónde se le fue dado ese guión a la segunda persona de la Trinidad? En el consejo eterno de redención. Ahora, estos 3 versículos nos enseñan no solo que a Dios le dio unos hombres al Hijo, también nos enseñan que Dios le dio las palabras que él debía comunicar a esos hombres, sino también que le dijo que las obras que él venía a hacer estaban determinadas en ese consejo eterno. Es decir, todos los milagros que el Señor Jesús hizo habían sido determinados en ese consejo eterno de redención para que él llevara a cabo su plan. Cuando entonces la viuda de Naín venía con el féretro de su hijo, y lo que nos muestra Juan, que pareciera que como casualidad se encontró con Jesús, no era obra de la casualidad, era un milagro determinado antes de la fundación del mundo para que él se diera a conocer y resucitara a ese niño en presencia de todos y la gente creyera en él. Cuando el Señor estaba en las bodas de Caná y pasó lo que pasó con el vino, cuando María, la madre de Jesús, quiso intervenir en la obra que el Padre le había dado al Hijo, él tuvo que detenerla. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Un momento, nuestra relación ya es diferente. Aún no ha llegado mi hora. Es decir, el Padre me ha dado momentos específicos donde yo le voy a manifestar a la gente. El hecho de que el Señor elaboró un milagro en esa boda de Caná no fue por la intercesión de María, como algunos quieren enseñar, lo hizo porque eso fue lo acordado en el consejo eterno entre el Padre y el Hijo para que él hiciera su obra. Fue decretado y determinado el tiempo, el momento, las personas que serían el objeto de esos milagros para revelar lo que Dios había determinado para hacer. El consejo eterno de la redención, la voluntad secreta de Dios, que Dios ha determinado y decretado todo lo que sucede. Hoy día es lamentable que esto no se cree en la iglesia del siglo XXI, ni se predica. Se cree más y se enseña más en el poder de los hombres para controlar su destino, en el poder de los hombres para decretar y que las cosas
se hagan, se creen, se produzcan. Se habla y se cree más en el poder de Satanás, que tiene el control de la salud, tiene el control del bienestar, tiene el poder de controlar pensamientos, tiene el poder de controlar las palabras, tiene el poder de controlar los hechos. Todo completamente lo domina Satanás. Eso sí lo enseña, pero él le dice que Dios controla todo y eso no le gusta. Pero nunca ven al Dios que sí decreta todo y que nada puede obstaculizar su voluntad y su decreto. Aunque olvidada por los creyentes del siglo XXI, nosotros entendemos que para que Dios sea reverenciado adecuadamente, debe ser comprendido y atesorado por su pueblo este aspecto de la voluntad de Dios, su decreto eterno o su voluntad secreta. Todo esto es necesario, mis hermanos, para aprender la petición, para entender la petición, hágase tu voluntad. Profundicemos un poco más sobre la voluntad secreta de Dios. Isaías capítulo 14, por favor. Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Podríamos ir por toda la Biblia sacando textos para comprobar sobre la voluntad secreta de Dios, pero nos detendremos un momento en este pasaje que de alguna manera encierra todo lo que la Biblia enseña. Versículo 24. Jehová de los ejércitos juró. Observen bien cómo empieza este texto. Jehová, nombre personal de la divinidad que significa el inmutable, el eterno, el autoexistente. Jehová de los ejércitos, ese que acabamos de describir, juró. ¿Qué es jurar? Un compromiso solemne. Como cuando tú le dices a alguien o en una actividad solemne, juramos o juro que haré esto. Tú estás dando tu compromiso más profundo de tu palabra. Dios, que dice la Biblia que no necesita jurar porque Él es verdad siempre, pero Él antepone un juramento de sí mismo. Deje yo de existir, una cosa imposible, pero Él jura, dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, 2 puntos, y comienza, ¿cómo empiezan los 2 puntos? Ciertamente, la palabra hebrea es amén, lo que nosotros traducimos como amén. Amén, amén significa absolutamente seguro. Pareciera que redundara el mismo Dios, pero miren la firmeza con lo que está hablando. Jehová de los ejércitos juró, compromiso solemne, diciendo, ciertamente, amén, absolutamente seguro que se hará de la manera que lo he pensado. Es impresionante cómo habla nuestro Dios, y por eso es asombroso. Ciertamente, se lo juro, estén absolutamente seguros, se hará de la manera que lo he pensado. Esa frase nos habla de un curso de acción planificado. Dios ha establecido un curso de acción previamente, ha determinado, así se van a hacer las cosas. Tengan por seguro, se los juro que así va a ser. Se hará de la manera que lo he pensado, algo que fue previamente establecido. Y será confirmado como lo he determinado. Es decir, hablando de que lo ha pensado con anterioridad. ¿Qué es lo que va a hacer? El versículo nos explica que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Es decir, los impuestos que le habían puesto y la opresión que estaba poniendo este ejército enemigo. Versículo 26.
Este es el consejo que está acordado. Nuevamente, un plan determinado. Si usted usa esa palabra consejo, este es el consejo que está determinado. Nótese que se escribe con S. CS, consejo. Como cuando nosotros, tal persona me dio un consejo, ¿lo tomaré en cuenta o no lo tomaré en cuenta? Porque es un consejo. Pero la Biblia dice, ¿quién le dio consejo al Señor? Entonces no está hablando de que alguien le sugirió y está ponderando cuál es la mejor vía, sino que hablándonos en términos humanos, una vez más, la deliberación del Consejo de la Trinidad, diciendo una planificación. Usted sabe lo que es planificar, ¿verdad? Pero ¿cómo es nuestra planificación? Yo no puedo ni planificar cuándo voy a echar gasolina. Podemos nosotros decir, mañana haremos esto, mañana lunes haremos esto y lo otro. Los venezolanos podemos, no podemos, porque sabemos la sinfín de circunstancias que cambiaría radicalmente nuestra planificación. Así vivimos. ¿Esa es la misma circunstancia de Dios? No lo es. La planificación de Él se ejecutará, sí o sí. Así lo dice. ¿Y cómo termina ese texto? Versículo 27. Versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. A pesar de que es un acontecimiento específico sobre los asirios, sus acciones no repercutirían solo en ese acontecimiento, sino que va a ser para toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones. Versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado nuevamente. ¿Y qué? ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Esa es la seguridad de que la determinación, la voluntad de Dios es inquebrantable. Se va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, como nos dice este texto, lo juro y tengan ciertamente seguro que será así. Su palabra es su garantía y su fidelidad. Es el mismo Dios que dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? La luz fue hecha. La luz corrió con mayor velocidad que la luz, porque Dios habló y había que aparecer. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, es el Señor cuya voluntad nada puede detener. Como Dios es eterno, su decreto es eterno. Como Dios sabe todas las cosas, su decreto abarca todas las cosas. Como Dios es infalible, su decreto, su voluntad es infalible. Isaías capítulo 46. Versículos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y que no hay otro Dios. Nada hay semejante a mí. Que anuncio, ¿por qué no hay nada semejante a Él? Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá. ¿Y qué? Haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Cuál es la diferencia fundamental entonces entre Dios y los ídolos? Que Dios hace lo que Él quiere, los ídolos no. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y que hace todo conforme a su plan y propósito eterno. Y que nada, absolutamente nada, puede obstaculizar su voluntad. Será y se hará. ¿Sí o sí? Nuestro tema es
Señor, hágase tu voluntad. Porque nosotros pediríamos que se va a hacer su voluntad si ya está determinada que se va a hacer. Pero solo un par de textos más, por si acaso queda alguna duda o alguna laguna en nuestra mente. Efesios capítulo 1, pero esta vez vamos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en Él, se refiere a Cristo. Cada vez que usted vea en el Nuevo Testamento, en Él o en Cristo, está haciendo referencia a la doctrina de la unidad, de la unión con Cristo que tienen los creyentes. En Él, dice el versículo 11, asimismo tuvimos herencia. Miren, ninguno de nosotros se ha muerto, ¿verdad? Ninguno de nosotros se ha muerto. Y el Espíritu Santo dice, ya tienen una herencia. ¿Por qué puede decir el Espíritu Santo eso? No se han muerto. Y la herencia la tienen, y lo dice en pasado, ya la tienen, ya la tuvieron. ¿Por qué? Porque Él hace lo que quiere y garantiza la recibirán. Y habla en pasado y no se han muerto. En Él asimismo tuvimos herencia, seguro que la tendrán. Nada se las quitará, Dios lo garantiza. Ese es el reino de los cielos que esperamos. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de ¿quién? Del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No tiene el creyente razones para gozarse en Dios, hermano. En Él ya tienen la herencia conforme al designio o diseño de quién, del que hace todas las cosas según el propósito de su propia voluntad, que acabamos de ver, se hará como yo digo, dice Él. Es nuestro Dios, hermano. Su voluntad inquebrantable. Un texto más, Efesios capítulo 3, versículo 11, así lo recuerda, Efesios 1:11, Efesios 3:11. Dice la Biblia, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Entonces debemos predicar esto a puro, ¿no? Tenemos que hacerlo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Conforme a qué? Al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El hecho de que estemos en este momento hablando de esto es simplemente el cumplimiento de ese propósito y plan eterno que Él diseñó en Cristo Jesús. Por eso dice ahí el Cordero de Dios, según Pedro, que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Su plan eterno llevándose a cabo. Entonces el plan eterno llamado decreto de Dios o voluntad secreta es universal, es infalible y abarca desde el acontecimiento de la historia humana más importante y trascendente hasta el acontecimiento más intrascendente e imperceptible de la historia de la humanidad. ¿Cuál es el evento más trascendente de la historia de la humanidad? No fue la caída de las Torres Gemelas, tampoco fue la caída del Muro de Berlín, ni la democratización de la Unión Soviética, ni el cese de la usurpación. No, el evento más importante de la historia de la humanidad, ¿cuál es? Bueno, la muerte de Cristo. Y Hechos 4:27 nos enseña que cuando ellos cometieron ese grave pecado, estaban haciendo lo que su consejo antes había predeterminado que se hiciera. Ni eso salió del decreto o la voluntad secreta de nuestro Dios. ¿Y cuál es el evento quizás más insignificante e intrascendente de la
de la vida humana que se caiga un cabello de la cabeza de uno de nosotros. Que yo me haga así y es imperceptible para mí que se cayó un cabello, o la dama cuando se peina, que no nos damos cuenta, menos que obviamente sea muy abundante, pero un cabello que se caiga es imperceptible. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están, ¿qué? Todos contados. Todos nuestros cabellos, una cosa que oculta totalmente a nosotros, pero a Él lo tiene claro y sabe cuando se cae uno sin su voluntad. Entonces, bueno, a ver una vez más, ¿qué quiero decir el Señor Jesucristo? A enseñarnos a orar, a orarle a Dios: Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Si su voluntad se cumplirá sí o sí, la pida o no la pida yo, se va a cumplir. Y a esto todo que hemos visto hasta este momento, lo que llamamos voluntad secreta de Dios, o el decreto de Dios. Hay un segundo aspecto con la voluntad de Dios, lo cual se le llama la voluntad revelada de Dios. No es otra voluntad de Dios, es una sola la voluntad de Dios, que tiene un aspecto secreto o decreto de Dios y otro aspecto que es el que vamos a ver ahora, que es su voluntad revelada. Probablemente el pasaje clave para comprender esta distinción es Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que dice de la siguiente manera. Deuteronomio, si usted se lo puede grabar para entender la distinción clave de lo que estamos hablando. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice así: las cosas secretas, ¿de qué estamos hablando? Voluntad secreta. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son ¿para quién? Nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Para qué? Cumplamos todas las palabras de esta ley. Vean cómo él asocia a Moisés lo que es la voluntad revelada con las palabras de la ley del Señor o su palabra revelada. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que estamos aprendiendo que este texto nos enseña 2 aspectos de la voluntad de Dios. Que hay un aspecto secreto, el cual le pertenece a Él. ¿Qué va a hacer de mi vida durante 10 años? De aquí a 10 años, yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Yo no lo puedo adivinar, no lo puedo garantizar, no sé si inclusive todavía estaré viviendo, pero Él sí lo sabe y su decreto precisamente se va a cumplir incuestionablemente. Pero Él no me pide, ni me dejó, ni me autorizó a averiguar, ni que me amargue o me ponga ansioso por qué va a pasar durante 10 años. Pero sí me dio una revelación hoy para que yo sepa cómo debo vivir cada día de mi vida. Entonces Dios nos ha dado su voluntad revelada o preceptiva, también se le dice así, voluntad revelada o preceptiva, con el fin de, 1, sepamos cuál es el tipo de vida que a Él le agrada. A través de su voluntad revelada o preceptiva, su palabra, Él nos ha dejado saber, quiere que sepamos cuál es el tipo de vida que a Él le agrada. Número 2, nos ha dejado su voluntad revelada para que conozcamos su carácter santo,
para conocer su carácter santo, y número 3, nos ha dejado su voluntad revelada para llevarnos a Cristo. Es una sola voluntad de Dios con dos aspectos. Ahora, lo que hablamos de la voluntad secreta no es así con el otro aspecto de su voluntad revelada. Un ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Quebrantan los hombres los 10 mandamientos? Sí, los quebrantan. Por ejemplo, no lo busque, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros. ¿Es la voluntad de Dios entonces que los cristianos sean siempre agradecidos? Sí. ¿Son los cristianos siempre agradecidos? No. Entonces no hacen la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que los hombres no maten, no roben, no codicien. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. ¿Los hombres matan, roban, codician? Sí. Un aspecto secreto, decreto, inquebrantable. Un aspecto revelado se puede quebrantar, se desobedece. Las criaturas morales tienen la capacidad de violar la voluntad preceptiva de Dios, pero no tienen derecho a hacerlo. Por lo tanto, son culpables y pagarán conforme a sus pecados. Todo esto es muy importante porque simplemente, hermanos, nos manifiesta, nos revela la sabiduría y el poder omnipotente de nuestro Dios, que los hombres pueden violar su voluntad preceptiva, aunque no tienen derecho de hacerlo, pero el poder y la sabiduría de Dios se manifiesta en que aún en la violación de su voluntad preceptiva, Él lleva a cabo su plan soberano. Oh, profundidad de las riquezas y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables e insondables son sus caminos. Porque ¿quién le dio a Él primero? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es tanto la profundidad de su sabiduría y su poder, que cuando los hombres hacen lo que no tienen derecho a hacer, Él lleva a cabo su plan soberano. Hechos capítulo 4, versículo 27, es el hecho más importante o relevante de lo que acabo de explicar. Capítulo 4 de Hechos, versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La violación de la voluntad preceptiva de Dios, la cual no tienen derecho las criaturas morales a hacer, pero haciéndola, la manifestación de la sabiduría de Dios, que aún en esa violación y sin su aprobación, Él lleva a cabo sus decretos y voluntad secreta. En nuestro Dios, hermano, asómbrate, adóralo y atesóralo, teme, teme. Con esto en mente, con la ayuda del Señor, entonces podemos abordar la petición de Mateo 6:10. ¿Qué quiere decir entonces cuando nosotros pedimos, Señor, que se haga tu voluntad? ¿A qué aspecto de la voluntad de Dios nos estaríamos refiriendo? Se haga tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo. Necesariamente estamos hablando de su preceptiva, de su voluntad revelada. Cuando entonces pedimos
hágase tu voluntad, Señor. Estamos pidiendo que Dios nos haga prontos, aptos y dispuestos para llevar a cabo lo que a Él le agrada, lo que Él nos dice en su palabra. Cuando pedimos hágase tu voluntad, oramos para que el nombre de Jesús sea glorificado mientras nosotros andamos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cuando nos pedimos, hágase tu voluntad, Señor, oramos para que aquel reconocimiento de que Jesús es Rey en nuestra vida sea una realidad verdadera mientras nos esforzamos en obedecer lo que el Rey pide que nosotros hagamos. Oramos cuando pedimos hágase voluntad, hágase tu voluntad, como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos exhortó a que lo hiciéramos. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Los creyentes saben que vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad solo es posible si la voluntad preceptiva de Dios es obedecida por los hombres. Oramos con humildad y con temor y no con altivez. Lo hacemos como lo hacía San Agustín, que pedía: Señor, dame lo que pides. Pídeme lo que tú quieras. Y eso lo hacía San Agustín porque él sabía que en sí mismo él no era apto para llevar a cabo la voluntad preceptiva de Dios. Algunos a esta exposición de la voluntad preceptiva o secreta de Dios razonan así: si Dios nos pide algo que Él de antemano sabe que no podemos cumplir, entonces Él es un engañador, porque nos pide algo que no somos capaces de hacer. Esos herejes ignoran que al Dios darnos su voluntad preceptiva, no nos estaba diciendo que éramos capaces de cumplir lo que Él nos requiere. Antes bien, nos estaba revelando su carácter santo y cómo quiere Él que los hombres vivan. Nada de eso implica que nos está engañando. Todo lo contrario, lo que la voluntad preceptiva nos muestra es lo pecadores que somos, nuestra incapacidad para hacer lo que a Él le agrada, que somos unos seres egoístas dispuestos a vivir para hacer nuestra voluntad y no la de Él. Y de esa manera la voluntad preceptiva cumple el propósito por la cual Él se la dio a los hombres, para ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo y ser justificados por la fe, para hacernos conscientes de que necesitamos un Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Es importante entender eso para saber qué pedimos entonces en nuestra oración. Si usted tiene esto presente que acabamos de explicar con la ayuda del Señor, usted no va a tener problemas entonces cuando se consiga con un versículo que diga, por ejemplo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pregunto: si es la voluntad secreta de Dios o el decreto de Dios que todos los hombres sean salvos, ¿qué entonces va a suceder? Todos los hombres van a ser salvos, porque nadie va a detener lo que Él ha decretado. Pero la Biblia misma nos enseña que hay gente en el infierno y que otros serán condenados. Entonces, ¿cómo podemos entender ese versículo? Debe estar dentro del aspecto de la voluntad revelada, su deseo para los hombres, pero que ellos pueden quebrantar. Si vemos un versículo que dice, por ejemplo,
Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si estaríamos hablando de la voluntad secreta de Dios, ¿qué va a suceder? Todos los seres humanos se van a arrepentir. Pero la Biblia dice que hay gente que no se arrepiente. Es una contradicción. Entonces, obviamente, lo ubicamos, lo interpretamos en el aspecto de la voluntad preceptiva, la cual los hombres quebran. Amén. Quería hacer ese ejercicio aprovechando el tiempo. Para concluir, puesto que la Biblia enseña que con el Evangelio Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, entonces podemos pedir que nos capacite cada vez para que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. Señor, hágase tu voluntad. Que se cumpla tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Que los hombres teman tu palabra y vivan de acuerdo a ella. Que yo seré un objeto para enseñarla, Señor. Que los hombres conozcan tu ley. Que la justicia corra por las calles. Tu justicia. El conocimiento tuyo y la gloria de Dios llene toda la tierra. Cuando pedimos entonces hágase tu voluntad, pedimos para poder experimentar lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos pidiendo entonces que nuestro ser disfrute cumplir su voluntad, así que en muchas ocasiones, aunque en muchas ocasiones sea doloroso, sea duro, pero que al mismo tiempo yo me regocije en ti, mi Señor. Estamos pidiendo que el nombre de nuestro Señor sea santificado, honrado, glorificado y atesorado en la medida que nosotros, como su pueblo, observamos su voluntad preceptiva y revelada. Que nuestro Dios entonces nos ayude a cumplir su voluntad aquí en la tierra. Oh bendito Señor, gracias por este momento que nos permite reunirnos. Oh Señor, tu palabra ha sido expuesta. Te rogamos que nos ayudes a amarla, a atesorarla y a vivir de acuerdo a ella. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Sé con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.